Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos embarcamos en una exploración a fondo de una de las obras literarias y teológicas más fascinantes de la historia humana, el libro del Éxodo. Para empezar, hagamos un ejercicio mental y olvidemos por un momento las clásicas superproducciones de Hollywood, esas con efectos especiales y mares que se abren de golpe. Lo que tenemos delante hoy no es un simple guión de cine, sino el motor absoluto de un texto milenario, una investigación súper rigurosa sobre cómo un grupo oprimido forjó su propia identidad y, sobre todo, su destino. A lo largo de este análisis vamos a desgranar los secretos de su composición, a conocer a sus verdaderos protagonistas y a descubrir su propósito monumental. Va a ser increíble, así que allá vamos. Nuestra hoja de ruta para este desglose es bastante clara. Primero, veremos por qué es el corazón de la Biblia. Segundo, descubriremos quién lo escribió realmente. Tercero, presentaremos a los 4 grandes protagonistas. Cuarto, hablaremos del verdadero Dios soberano. Y quinto, el paso clave de la servidumbre al servicio. Fijaos, antes de que existiera este relato fundacional, los textos antiguos nos hablaban sobre todo de una colección suelta de patriarcas, como clanes familiares dispersos que iban un poco por libre. Pero es justo aquí, en medio de este crisol gigantesco de opresión y liberación, donde ese grupo tan dispar se transforma por completo. Este es literalmente el momento de la fundación. Es la zona cero donde nacen, ya de forma oficial, como el pueblo santo de Yahvé. Empezamos con la sección 1. El corazón de la Biblia, el manantial de la historia sagrada. A ver, este texto es el manantial del que bebe toda la fe de Israel. Y para entender esto bien, tenemos que captar qué es exactamente la Torá. Es súper fácil pensar en la historia como un simple registro cronológico, una lista de cosas que pasaron y punto. Pero la historia no se escribe sola, y mucho menos sin un motivo. Las narraciones del Éxodo fueron diseñadas intencionadamente como una historia ley. No son datos fríos de enciclopedia. Son, en realidad, instrucciones vitales creadas para enseñar a un pueblo que venía de la opresión cómo vivir en libertad. Era su manual para inspirar su identidad espiritual y guiar absolutamente todo su comportamiento. Y todo este propósito tan inmenso se resume magistralmente en una sola frase que lo cambia todo. Atención a esto. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el latido principal del relato. De hecho, si alguien lanza la gran pregunta teológica, ¿quién es Dios? Esta es la respuesta definitiva dentro de la tradición bíblica. Su fe no se sostiene sobre ideas filosóficas que suenan muy poéticas en abstracto, se sostiene sobre algo súper concreto, que es la acción directa de bajar al barro y liberar a los oprimidos. Pasamos a la sección 2. ¿Quién escribió el Éxodo? Desentrañando el misterio de la autoría. Solemos imaginarnos a Moisés, ¿verdad?, sentado en una roca en el desierto con pluma y pergamino, como si estuviera escribiendo su diario personal. Pero en la antigüedad funcionaba de una forma muy distinta, y el análisis literario moderno nos demuestra que esto es un puzzle muchísimo más complejo. Por un lado, está lo que llamamos el autor teológico, que sí, es Moisés. Las grandes leyendas del mundo antiguo necesitaban el respaldo de una figura súper honorable para darle peso, autoridad y verosimilitud al texto. Pero por otro lado están los autores materiales, es decir, múltiples manos, distintas generaciones de compiladores que fueron cosiendo tradiciones durante siglos hasta llegar a los redactores finales de la llamada escuela sacerdotal. Para comprender cómo se organizó semejante obra, hay que hablar de un concepto que en el ámbito académico lo es todo: la hipótesis documentaria. Es una teoría clásica que formalizó Julius Wellhausen allá por el siglo XIX. Y lo alucinante de esto es que nos confirma que el Éxodo no salió de la mente de un único genio solitario. En realidad, es un tapiz literario riquísimo, formado por 4 fuentes principales que se entrelazaron con muchísimo cuidado a lo largo del tiempo. Si seguimos la pista temporal, podemos arrancar allá por el siglo X a.C. Ahí van sumándose capas de tradiciones locales una tras otra. Primero las fuentes yavistas, luego las eloístas desde el norte, seguidas de los textos deuteronomistas. Pero ojo al último punto de la cronología, porque aquí está la clave de todo. La redacción final la hizo la escuela sacerdotal entre los siglos VI y V a.C. ¿Y por qué es tan importante este detalle? Porque se escribió exactamente durante el durísimo exilio del pueblo en Babilonia. O sea, los compiladores cogieron aquellas memorias antiquísimas de liberación en Egipto para inyectar esperanza a una nación que volvía a estar oprimida, prometiéndoles que un nuevo éxodo era posible. Es brillante. Llegamos a la sección 3. Los 4 grandes protagonistas, las figuras clave en el drama. Toda esta inmensa teología descansa básicamente sobre los hombros de 4 actores fundamentales. Primero tenemos a Israel, que es el oprimido, la víctima de un sistema que literalmente genera muerte.
En la otra esquina está el faraón, el antagonista por excelencia, la cara visible del poder tiránico. En medio de los dos aparece Moisés, alguien que curiosamente viene de la élite, pero decide identificarse con los explotados y actuar como mediador. Y por encima de todos, coronando la estructura, está la figura de Yahvé, el dios que decide intervenir personalmente para solucionar el monumental desastre de la esclavitud. Seguimos con la sección 4, el verdadero Dios soberano, el choque de reyes. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente épica, porque esta historia no trata simplemente de una fuga de esclavos que se escapan de puntillas por la noche, nada de eso. Es, en su núcleo más profundo, una guerra militar y cósmica por decidir quién manda en el mundo. El conflicto de fondo plantea una pregunta enorme. ¿A quién debemos servir realmente? De un lado, el faraón se cree un dios rey en la tierra, alguien intocable que rechaza cualquier autoridad y se niega a soltar a los cautivos. Y como el opresor no da su brazo a torcer, Yahvé asume el papel del verdadero soberano. Pasa totalmente a la ofensiva y se convierte en un guerrero divino que tiene que desplegar un poder espectacular para aplastar esa injusticia. Si leemos con atención, el texto nos va dejando marcas de este enfrentamiento divino. Todo arranca con esa famosa escena de la zarza ardiente, donde se revela el nombre misterioso de Yahvé, y ahí es donde toma oficialmente las riendas para acabar con la opresión. Evidentemente, esta colisión brutal alcanza su clímax con la estrepitosa derrota del ejército egipcio. De hecho, los investigadores coinciden en que el recuerdo de esa destrucción en el Mar Rojo es el núcleo más antiguo de toda la fe y la tradición israelita. Entramos ya en la recta final con la sección 5, de la servidumbre al servicio, el motivo último. Llegados a este punto, cabe preguntarse, si la liberación física ya se ha logrado con ese derroche de poder, ¿qué pasa después? Porque huir, por el simple hecho de huir, no era el objetivo final. El libro entero gira alrededor de dos eventos gigantescos, de la misma importancia. La primera parte es la salida, claro, el escape de Egipto. Pero ese viaje por el desierto no era un deambular sin rumbo fijo. Tenía un destino muy marcado, la alianza en el monte Sinaí. El plan nunca fue dejar a esta gente en un vacío existencial, sino transformar lo que era una servidumbre amarga y forzada bajo un tirano en un servicio totalmente libre y voluntario a través de un pacto con el verdadero soberano. Para terminar de asimilar el peso brutal de todo esto, hay una frase del famoso investigador Martin Noth que da completamente en el clavo. Dice que el Éxodo es la matriz creadora, el origen de todo. Sin este evento en concreto, todo el desarrollo de Israel como nación e incluso la mera existencia del Pentateuco habrían sido imposibles. Es el núcleo absoluto alrededor del cual orbitan todas las leyes bíblicas, las tradiciones y la esperanza de este pueblo. Y claro, al diseccionar algo tan monumental, nos quedamos con una reflexión final ineludible. Si en su esencia más pura, el Éxodo nos narra una batalla cósmica para romper las cadenas de falsos reyes y sistemas opresivos, la pregunta que debemos hacernos hoy es evidente. ¿Qué estructuras o qué fuerzas invisibles están exigiendo nuestra propia servidumbre en la actualidad? Y, viendo las lecciones de este antiguo relato, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para caminar hacia una liberación genuina? Es sin duda una incógnita profunda que sigue resonando muchísimo más allá de los libros de historia. Ha sido un auténtico placer desglosar esta obra literaria hoy. Nos vemos en nuestra próxima exploración.